Hola amigos, hoy quería hablarles de los últimos en su tipo, pero antes que nada agradecerle a Jason Sierra por su aporte que me permite traerles este tema muy poco tratado en YouTube. Existen unas 400.000 especies de escarabajos. Una de cada 3 especies de animales es un escarabajo. La evolución produjo infinidad de variaciones en un mismo tipo de criatura, los coleópteros, y con enorme éxito. Pero frente a estas gruesas ramas del árbol de la vida, que parecen tener asegurada su supervivencia, existe el caso contrario, especies que son únicas en su género, su familia o su orden, las últimas de una rama que desaparecerá cuando ellas lo hagan, cerrando para siempre y por completo una línea de la evolución. Esto genera que todavía sea más necesario conservarlas. Repasemos algunas de ellas. Se lo ha llamado el insecto más raro del mundo. Solamente quedan 24 ejemplares en libertad del enorme insecto palo de Hope, todos ellos en un islote escarpado del Pacífico llamado la pirámide de Ball. Esta especie es única en su género y solía habitar en la cercana isla australiana del Lord Howe, pero no se había vuelto a ver ningún ejemplar desde 1920, luego de que 2 años antes las ratas llegaran a bordo de un barco. En 1986 se declaró extinto, pero se decía que en el islote de Ball algunos escaladores habían encontrado restos. En el año 2001 se confirmó la existencia de una pequeña población que sobrevive comiendo un único tipo de planta. En 2003 se capturaron 4 ejemplares para criarlos en zoológicos y actualmente hay varios miles en cautividad, a la espera de que termine un programa para eliminar las ratas en Lord Howe para luego reintroducirlos, por lo tanto se consideran críticamente amenazadas. El ginkgo es un árbol que solo crece en forma natural en China, Corea y Japón, pero que se cultiva en los jardines de todo el mundo. Es todo un superviviente. Es la única especie en su género, familia, orden, clase y división. Pero no siempre fue de esta manera. Los primeros representantes de este grupo, que hoy están extintos, se remontan al Pérmico, hace 290 millones de años, y en el Jurásico había bosques de por lo menos una docena de especies diferentes dentro del género, y además varios géneros más de la misma familia. De toda esta diversidad, solamente sobrevive esta especie, que a menudo se califica como fósil viviente y se considera amenazada en la naturaleza. Un raro pez de agua dulce de Australia Occidental es el único miembro vivo de su género, familia, orden y superorden. El pez salamandra se llama así por su aspecto, que es parecido a un anfibio. No es un pez pulmonado, pero es parecido a los peces pulmonados en el sentido de que tiene una gran capacidad de enterrarse para sobrevivir en los tiempos de sequía, ya que vive en estanques y en corrientes estacionales. Cuando se queda sin agua, respira a través de la piel. Su origen se remonta a 240 millones de años, cuando se separó del grupo que comprende a la gran mayoría de los peces actuales. Desde ese momento no se le conocen parientes en el registro fósil. Su estatus de conservación es de especie amenazada. El aspecto y características del conocido ornitorrinco ya sugieren que se trata de un animal único en su género, un mamífero semiacuático con pico, cola de castor y pies de nutria, que pone huevos, detecta la electricidad y además tiene veneno, debido a los espolones en las patas traseras de los machos. Pero aunque este animal australiano hoy es el único representante de su género y familia, no siempre fue de esta forma, ya que en el registro fósil se conocen otros 2 géneros extintos de la misma familia, con varias especies que vivieron hace millones de años en Australia y en la Patagonia Argentina. Hoy los parientes vivos más cercanos de los ornitorrincos son la otra familia comprendida en el orden de los monotremas, los equidnas. Como el ornitorrinco, hay muchas otras especies relativamente conocidas que se han quedado solas en su género, como el okapi o el tejón de la miel, o en su familia, como el aye-aye o el koala, o inclusive en su orden, como el cerdo hormiguero o el tuátara, entre otras. Todos estos son animales que entendemos como raros, pero más extraño es que esto le haya ocurrido a un pájaro de apariencia de lo más normal, el bigotudo,
que vive en zonas templadas de Europa y Asia. Es el único en su familia. Esta se separó de la más próxima a ella, los aláudidos, entre 23 y 16 millones de años. Los aláudidos, alondras y similares, comprenden hoy un centenar de especies en 21 géneros, pero el bigotudo está solito. Por suerte, su estado de conservación es bueno. No podríamos cerrar esta lista sin mencionar una especie enormemente abundante, única en su género. Existieron, que sepamos, por lo menos 12 especies del género Homo, pero hoy en día estamos solos, con una diversidad genética demasiado baja para que nos podamos dividir en subespecies. Curiosamente, tal vez nosotros mismos contribuimos a la desaparición de algún grupo hermano, como ya lo hemos hecho con otro montón de especies. Y tal vez acabemos provocando también nuestra propia extinción. Y muy relacionado con estas especies que se quedaron o están en camino de ser las únicas en su género, están los taxones Lázaro, es decir, aquellos que se creía extintos, pero por casualidad volvieron a encontrarse. Por ejemplo, este que se consideraba completamente prehistórico, los celacantos. Se consideraba que los celacantos constituían un orden prehistórico de peces óseos, una rama lateral extinta del linaje de los vertebrados, próxima, aunque separada, de la que conducía al ancestro común de todos los tetrápodos, incluido el ser humano, y que habría poblado los mares del planeta durante el periodo Cretácico, antes de desaparecer con la gran extinción que acabó con los dinosaurios. Pero en 1938, la conservadora del Museo de Historia Natural de Sudáfrica encontró que había ejemplares de celacanto inusualmente frescos en las capturas de un pescador local. Pero las sorpresas no habían terminado ahí. En 1997, nuevos ejemplares eran capturados en la costa de Indonesia, muy lejos del Océano Índico y de las Islas Comores, en las que habían pescado a los peces sudafricanos. El análisis genético constató que se trataba de dos especies diferentes que se habían dividido hace millones de años. Por lo tanto, hoy en día hay dos variedades de este fósil viviente, el del Índico Occidental y el de Indonesia. En 1991, la masiva erupción del Pinatubo, la segunda más potente del siglo XX, en la isla filipina de Luzón, escupió toneladas de lava, polvo y cenizas que arrasaron el entorno de la caldera y lo sepultaron bajo una capa de muchos metros de espesor. Los posteriores tifones y monzones que azotaron la región sacudieron el terreno y provocaron corrimientos de tierras. Todo esto destruyó por completo a los bosques que cubrían las laderas y que luego de 30 años apenas han comenzado a recuperarse. Este conjunto de catastróficos eventos sentenciaron a ojos de los biólogos a la flora y fauna endémica de la región, entre la que se contaba al ratón de Pinatubo. La supervivencia de este pequeño roedor, descubierto en 1962 en el entorno de la caldera, había quedado en entredicho ante la prolongada ausencia de avistamientos. Sin embargo, una campaña efectuada para estudiar la fauna superviviente ha constatado que el ratón del Pinatubo sigue vivo y coleando. Y no solamente esto, sino que en ausencia de competencia proliferó hasta convertirse en la especie más común, evidenciando de este modo sus dotes de escapista y superviviente. Hubo un tiempo en que el petrel de las Bermudas era tan abundante en estas islas del Atlántico Norte que los primeros navegantes europeos la bautizaron como la isla de los demonios y la rehuían por el miedo que les inspiraban las sonoras llamadas de apareamiento de estas aves marinas. No obstante, pronto descubrieron que los responsables en realidad eran un buen alimento, fácil de cazar y con sus huevos al alcance de la mano, ya que anidan al ras del suelo. También lo averiguaron los animales domésticos que se introdujeron en la isla, y de esta forma, en torno al año 1620, el petrel de las Bermudas se consideró extinto, un estatus que conservó hasta que en 1951 se redescubrió una pequeña colonia integrada por 18 parejas reproductoras, en 4 islotes rocosos vecinos, de apenas 1 hectárea de extensión total. Han tenido que superar desde huracanes y tsunamis
hasta la contaminación lumínica de una base de la NASA que durante años interfirió en los rituales de apareamiento. Pese a esto, la población de petreles aumentó de 18 a más de 90 parejas reproductoras en 3 generaciones. El almiquí o solenodón cubano es un pequeño y primitivo mamífero caracterizado por un hocico alargado, a modo de trompa, y por producir una saliva con veneno, algo muy raro en los mamíferos. Con este veneno puede matar pequeños lagartos, ranas, aves o inclusive roedores. En el registro fósil se considera que las especies del género Solenodon habitaron gran parte de América hace unos 30 millones de años. En lo que respecta al almiquí, que es endémico de Cuba, se cree que en la época precolombina todavía poblaba toda la isla, pero con la llegada de los conquistadores españoles y la introducción de ratas y animales domésticos que competían con él o lo depredaban, su número habría declinado rápidamente. En 1861, el solenodón cubano fue descubierto para la ciencia, pero posteriormente no se identificaron más ejemplares, y cuando ya los científicos se habían resignado a darlo por extinto, entre 1974 y 1975 fueron capturados 3 nuevos especímenes. En ese momento vuelve a desaparecer, hasta que en el año 2003, cuando otra vez se creía que se había extinto, un nuevo ejemplar fue atrapado por un campesino cubano. Actualmente se cree que una mínima población de almiquís sobrevive en la región oriental de la isla, en lo más recóndito de la Sierra de Cristal y del Parque Nacional Alejandro Humboldt. La historia del calamón tacaje podría haber sido la de otras aves propias de la fauna de Nueva Zelanda, como los moas. Se cree que sus ancestros alcanzaron volando Nueva Zelanda desde Australia, e instaladas en el nuevo territorio y ante la ausencia de depredadores naturales, fueron aumentando de tamaño al tiempo que perdían la capacidad de volar. Esta circunstancia iba a ser con el tiempo muy negativa, ya que se convirtió en un alimento muy accesible y sabroso, con la llegada primero de los exploradores polinesios y luego en el siglo XVIII de los colonos europeos y sus animales, como ratas, gatos, perros, cerdos, ovejas y ciervos. Esto causó un drástico declive en su población y en 1898 fue declarado extinto. Sin embargo, y a raíz de presuntos avistamientos, en 1948 se organizó una expedición que llevó al redescubrimiento del tacaje en las proximidades del apartado lago Te Anau. Desde entonces, los esfuerzos por recuperarlo han dado sus frutos, y en la actualidad hay cerca de 440 ejemplares. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema de hoy y si fue de esta manera nos volvemos a encontrar muy prontito. Un abrazo enorme para todos ustedes.